Bien amigos, aquí tenemos otro video que vamos a usar las líneas para unir el significado de náhuatl con español, así es que vamos a empezar. Por ejemplo, misto. Misto amigos es una palabra que se refiere a un animal, así es que vamos a unirlo. Lógicamente, si tú tienes unos segundos, te invito a que por favor pauses el video ahorita y puedas tú tratar de unirlos mentalmente, ¿verdad? O tratar de ver cuál es su significado de estas palabras. Por ejemplo, misto, meláhuac, chiquita, cualtzin y mota. Todas estas palabras son diferentes y aquí están sus significados. Por ejemplo, bonito, gato, parece o se ve. Es dos significados que es lo mismo, pero para diferenciarlos de esta otra palabra que es mira, del verbo así con admiración, mira, ¿verdad? De ver algo, de mirarlo, ¿verdad? Y el último que es verdad, que eso es como para preguntar algo si te parece, tú estás de acuerdo con, dices verdad, a eso nos referimos, aunque también se puede referir a lo contrario de lo falso, ¿va? Estamos en lo correcto. Muy bien, así es que vamos a comenzar amigos, si ya lo pudiste hacer tú, ponle pausa y hazlo. Bien, tú le puedes poner pausa, así es que vamos a comenzar. Dice aquí misto, pues lógicamente si no hay otro gato, como ya dije, si no hay otro gato, si no hay otro animal, como ya dije, pues es esto. Meláhuac, meláhuac. Entonces, misto es gato. Meláhuac es verdad. Verdad es meláhuac. Meláhuac también puede traducirse como derecho, pero en náhuatl, al igual que en español, hay palabras que se utilizan de dos diferentes propósitos. Por ejemplo, meláhuac se puede decir como verdad, algo que es cierto, que no es mentira. Pero también meláhuac se puede referir a algo en línea recta, que no está curvoso o que no es curva o que no es que es algo que se ve derecho, ¿verdad? Meláhuac, verdad. Entonces amigos, ahí ya tenemos meláhuac mixto, ya está. Uno, dos. Y vamos a pasar con chiquita. Chiquita no se refiere a algo pequeño, más bien se refiere a algo que se ve. Chiquita. Aquí es donde le vamos a poner también los signos de admiración. Y diría chiquita, mira. Este va con mira. Y entonces cualzin, amigos, cualzin se refiere a que una palabra cualzin se refiere a bonito. Entonces ahí está la palabra bonito, cualzin. Y mota es lo que les decía hace rato, amigos, es cuando algo se ve o aparenta ser, parece. Se parecen mucho estas palabras, esta con esta, pero no es lo mismo. Mota y chiquita, ¿verdad? Vienen de diferente, como aquí ya lo expliqué. Así es que vamos a continuar, vamos a borrar esto, vamos a quitarle estas líneas y vamos ahora a formar una pequeña oración. Amiguitos, vamos a formar una pequeña oración en el idioma náhuatl, así es que espero que se queden. Por favor los invito a que le den ahí like y que se suscriban para que tu servidor pueda seguir haciendo más videos como este, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir una frase muy, muy común, muy sencilla. Diríamos ahí, chiquita, chiquita, con admiración, ¿verdad? Signos de admiración, chiquita. Eh, aquí me faltó una palabrita, amigos. Aquí le vamos a poner C. Eh, entonces aquí le vamos a poner abajo su significado. Mira, C, es uno, un o uno o un. Y aquí le ponemos a ver si cabe, si cabe aquí, C. Cualzin, 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 cualzin. Aquí recuerden que cualzin ya no me salió bien derechito porque estoy lejos. C cualzin, aquí cualzin es bonito, bonito. Y aquí vamos a ponerle misto, misto, que significa gato. Aquí es gato, un gatito. También se puede escribir gatito, pero para no hacerlo más complicado le ponemos misto. Gato, así simple. Chiquita, sé cuál sin misto. Mm, chiquita, sé
cual sin misto. Sí, amigos, entonces aquí, como seguimos diciendo, aquí nos equivocamos, como siempre, ya saben. O sea, no es que nos hayamos equivocado, más bien está el orden, no era el que yo quería primero. Entonces, chiquita, mira, C, misto. Aquí le vamos a poner misto, misto. Entonces aquí va, abajo va gato, gato. Entonces ya aquí como vamos a utilizar las otras palabritas que ya habíamos dicho antes, entonces le vamos a poner aquí Melahuac, Melahuac, Cualci, Cualci, Mota. Entonces aquí, amigos, tenemos verdad, bonito, se ve o aparece o parece, se ve o parece, parece, lo mismo, ¿no? Parece. Muy bien, entonces, amigos, ahí tenemos chiquita, vamos a ponerlo con otro color, espérenme. Dice ahí, chiquita se misto, chiquita se misto, mira un gato, chiquita se misto, mira un gato, Melagua cualcin, de verdad es bonito. Aquí se le va a completar, de verdad es bonito. Melagua cualcin, verdad, de verdad es bonito. Melagua cualci. Melagua cualci mota, de verdad es bonito o de verdad se ve bonito. Bonito, bonito se ve, así está bien, ¿verdad? Melagua cualci mota, de verdad bonito se ve. Tal vez usted diga, no suena correcto cualci mota. En español no, pero en náhuatl sí. En náhuatl esto cambia de este lado. O sea, no es que se pronuncie al revés, sino que se entiende al revés. Chiquita se misto. Mira un gato. Melagua cualci mota. De verdad se ve bonito. Así se va a entender, aunque se pronuncie al revés. De verdad cualci mota. De verdad se ve bonito. Aunque aquí diga bonito se ve, ya que el orden de la palabra no altera la oración. Diría por ahí el dicho, el orden de los factores no altera el producto. Y aquí precisamente entra esto. Melagua cual si mota. De verdad se ve bonito. Pero si lo leemos literalmente dice, verdad bonito se ve. Pero es lo mismo. Por eso muchas veces las personas que son nahuatlantes lo van a poder entender y de hecho así lo dicen. Y aunque nosotros como no sabemos, vamos a intentar decirlo primero la otra palabra, primero esta y después esta, pero ellos como son nativos lo van a entender y lo van a decir así, melagua cual sin mota. Y nosotros por quererlo traducirlo literalmente vamos a decir melagua mota cual sin, que también se va a entender. Pero a veces en lo personal he visto que lo dicen así. Bien amigos, pues eso fue todo. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.